ejecución penal por la misma casa de estudios. Asimismo, los invito a colocar en la bandeja de comentarios todas las dudas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, yo transmitiré a nuestro ponente las preguntas realizadas. Agradecer a la doctora Annie Bueno Ramos por la gentileza en aceptar la invitación y sin más que agregar, le doy pase para que inicie su disertación. Comunicarle, doctora, que el tiempo de la ponencia es entre 40 y 50 minutos. Sin más que agregar, le doy pase. Adelante, doctora. Ante todo, muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a CODEM el Derecho en Serio por la invitación para poder compartir algunas ideas en esta ocasión. El tema que traigo con ustedes este día es pues el uso de la vigilancia electrónica personal como una medida alternativa a la prisión preventiva. Bien, voy a compartir pantalla para poder comenzar ya con la ponencia. Carlos, ¿me podrías confirmar si es que se puede apreciar adecuadamente las diapositivas? Sí, doctora, se ve perfectamente. Ok, muchas gracias. Comenzamos entonces. La exposición la he dividido en tres partes. Una primera parte vamos a analizar cuál ha sido la evolución de este mecanismo, como es la vigilancia electrónica en el tiempo, ¿no? Es decir, una evolución normativa. En segundo lugar, haremos hincapié en algunos aspectos más importantes, como es cuál es la naturaleza jurídica de esta medida, cuáles son sus presupuestos y cuáles serían en todo caso los requisitos para su aplicación. Y finalmente abordaré los tópicos más importantes sobre las problemáticas que trae consigo la vigilancia electrónica personal frente a la prisión preventiva, como alternativa a la prisión preventiva. Esto más específico a raíz pues, de la emisión del decreto legislativo 1514. Comenzamos entonces. La evolución normativa. Esta institución de la vigilancia electrónica personal ya data desde hace bastante tiempo, porque la primera ley con la que se ha regulado ha sido pues la ley número 29499 del 19 de enero de 2010. Vale decir que no es pues un tema de novedosa, sino que es novedosa quizá por su aplicación, es decir, hasta la fecha que se tiene conocimiento, se ha aplicado en no más de 22 casos como una medida pues alternativa a la prisión. Llamo como una medida alternativa a la prisión porque vamos a ver más adelante que esta institución de la vigilancia electrónica personal funciona tanto como una pena, como una medida cautelar y también como un mecanismo de monitoreo en la etapa de la ejecución de la pena. Bien, en esta ley del año 2010 se tienen algunas características básicas de cómo es la aplicación de la vigilancia electrónica personal. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los casos en los cuales se podía aplicar la vigilancia electrónica era pues en aquellos casos que los delitos no superasen los 6 años de pena privativa de libertad dentro del marco abstracto que contiene un tipo penal. Asimismo, era únicamente aplicado como en base a la conversión de la pena, ya en el ámbito del derecho sustantivo, y en el ámbito del derecho adjetivo se aplicaba como una medida coadyuvante, en todo caso, a la detención domiciliaria. Es así que ya se pretende pues regular esta norma para que se pueda entrar en su plena aplicación. Por eso es que se emite el Decreto Supremo 13-2010 JUS, que viene a ser pues el reglamento de esta norma, es decir, de esta ley del año 2010. Sin embargo, para el año 2015 justamente se viene a advertir algunos problemas que trae consigo, porque se preguntaban, si ya tenemos la ley que regula esta institución normativa,
y se tiene también el reglamento para su aplicación, se preguntaban, ¿por qué es que no se está aplicando la vigilancia electrónica personal? Frente a ello, cabe resaltar que la ley número 29499 se tenía previsto algo muy importante, que era la aplicación de la vigilancia electrónica personal, era pues, se requería el consentimiento, ya sea del imputado, es decir, del procesado, o del condenado. ¿Por qué? Porque los costos lo venían a asumir justamente estos sujetos, ya sea condenado o procesado. Sin embargo, con el decreto legislativo 1229, se pretende de alguna forma subsanar estas deficiencias que venía trayendo consigo la ley del año 2010, y se emite un decreto legislativo justamente el 1229 con algunos cambios. Se seguía manteniendo esta principal característica de la ley 29499, de que los costos tenían que ser asumidos por el interno, sea sentenciado o procesado. Pero se hacen algunas modificaciones con estas. Se amplía un marco de aquellos casos en los cuales no se puede aplicar la vigilancia electrónica personal. Se mantenía el rango del delito, es decir, aquellos casos en los cuales pues estén imputando delitos que no superen los 6 años, pero se abre con este decreto legislativo, un catálogo de tipos penales que están excluidos para su aplicación, como era, por ejemplo, el homicidio calificado, es decir, el asesinato. Es decir, con el decreto legislativo se da este importante cambio, que es la exclusión de ciertos grupos, sea procesados o condenados, quienes no podían sujetarse a la vigilancia electrónica personal. Ahora bien, se tiene este decreto legislativo del 1229 con estos cambios del año 2015, sin embargo, ya para el año 2017, se emite nuevamente un decreto legislativo, que es el que se conocía hasta este año, que era el 1322. Se emitió el 6 de enero de 2017 y su reglamento se emite el 9 de marzo de 2017. Con este decreto 1322 también se da un salto respecto de una de las primeras características, que era que se podía aplicar la vigilancia electrónica personal en aquellos delitos ya no que no superasen los 6 años, sino se amplía 2 años más, es decir, se podía aplicar en aquellos casos que los delitos no superasen los 8 años de pena, como pena para un supuesto de hecho dentro de un tipo penal. Asimismo, se vuelve a ampliar el catálogo punitivo de aquellos casos que no podían ser, pues, o someterse a la vigilancia electrónica personal. Si antes se tenía un número de 3 o 4, con el decreto legislativo 1229, no se podía aplicar algunos casos, con el decreto legislativo se amplía este margen de inaplicación de la vigilancia electrónica personal. Se inaplica para aquellos casos de crimen organizado, para aquellos casos de lavado de activos, corrupción de funcionarios, entre otros. Frente a este decreto legislativo, se veía todavía estos problemas, pues, de aplicación. ¿Por qué no se aplican o por qué no se concede la vigilancia electrónica personal, ya siendo vigente desde el año 2010? Hasta ese entonces se habían aplicado únicamente en 17 casos, 17 personas, entre procesados y condenados, que habían sido, pues, concedidos la vigilancia electrónica personal. En el año 2017, también del 21 de julio, para una mejor aplicación de la vigilancia electrónica personal, se emite el Decreto Supremo 016-2017, que viene a ser el protocolo de actuación interinstitucional para su aplicación. Es con todo este aparato normativo en las cuales se venía ampliando
el marco abstracto de los delitos en los cuales se podía aplicar la vigilancia electrónica personal, pero también se venía restringiendo ya el número de casos en los cuales no se podía aplicar la vigilancia electrónica personal. Frente a esto es que en marzo de este año, justamente, dada pues la emergencia sanitaria, se encuentra toda la situación de la crisis sanitaria que consigo se da una mirada al sistema penitenciario y que se empiezan pues a gestar varios movimientos señalando que no se puede seguir en una situación como esa porque se vendría a ser como una bomba de tiempo en caso de que se dé pues un contagio por el COVID-19. Es por ello, dadas esas exigencias sociales, no solamente de aquellos motines que se dieron en los centros penitenciarios, sino también diferentes reflexiones que se habían dado al exterior de los centros penitenciarios, es decir, en la sociedad misma, es que el Estado se emite, pues, es decir, el gobierno emite el decreto legislativo 1514, el 4 de junio de 2020, que tenía pues como fin último paliar esta situación de hacinamiento que atraviesa nuestro sistema penitenciario. Esto ha sido, a grandes rasgos, un breve relato pues, de la evolución normativa. Algo importante que no quiero dejar de pasar es que con el decreto legislativo, el marco punitivo en los casos en los que se podía aplicar ya no era de 6 años como se veía en el año 2010 o de 8 años como estaba previsto en el año 2017. Este año con el decreto legislativo 1514, se dice que se puede aplicar en aquellos casos o en aquellos delitos, pues que no superen los 10 años. Si ustedes advierten dentro de esta línea de tiempo, se ha ido ampliando ese marco punitivo de la pena abstracta. Para su aplicación, sin embargo, de la mano también viene pues aquellos tipos penales que están excluidos para poder aplicarse la vigilancia electrónica personal. Bien, entonces pasemos pues ahora a hacer un análisis ya de la segunda parte, que es cuál sería en todo caso la naturaleza de la vigilancia electrónica personal. Entendamos pues a la vigilancia como un mecanismo de control que tiene por fin monitorear el tránsito tanto de procesados como de condenados. Ahora bien, esta institución de la vigilancia electrónica personal se puede aplicar como un ámbito en el derecho sustantivo, es decir, tiene una naturaleza sustantiva, es decir, como pena, también tiene una naturaleza procesal que se viene a aplicar como una medida cautelar y asimismo tiene una naturaleza de un posible beneficio penitenciario. Si advertimos nosotros, esta institución de la vigilancia electrónica personal puede ser aplicado en todos los aspectos de la institución jurídico punitivo, que viene a ser en el ámbito sustantivo, en el ámbito procesal y la ejecución de la pena. Veamos pues la primera naturaleza, que es como pena. Cabe resaltar y recalcar que cuando se habla pues de la naturaleza jurídica de la vigilancia electrónica como pena, está dirigida esta naturaleza justamente a aquellos condenados. Y esto pues se advierte en el artículo 29A de nuestro Código Penal, que engloba como un tipo de pena privativa de la libertad. Ojo que nuestro Código Penal pues señala los tipos de pena y dentro de esas encontramos las penas privativas de libertad. Y la vigilancia electrónica personal está recogida justamente como un tipo de pena que va a limitar la libertad. En ese sentido, dentro ya de una clasificación de la pena, podemos advertir nosotros que la vigilancia electrónica se puede ser aplicado como una pena alternativa y como una pena conjunta. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando se habla de una pena alternativa, es que la vigilancia electrónica personal puede ser aplicada como una medida alternativa, en primer lugar, a la pena privativa de libertad
como mejor nosotros lo conoceríamos, sería la pena de prisión y asimismo a la pena de multa. Esta sería una primera clasificación del tipo de pena, la alternativa. Sin embargo, también encontramos, pues, una subdivisión que viene a ser es la aplicación de la vigilancia electrónica personal como una pena conjunta. ¿Qué quiere decir? Que en aquellos supuestos donde se cumplan con ciertos requisitos, por ejemplo, el que sean casos que no superen los 10 años, se va a evaluar su aplicación como una pena conjunta en aquellos casos en que se diga no. Se aplica la vigilancia electrónica personal de forma conjunta, ya sea a la pena de prestación de servicios a la comunidad o a la pena de limitación de días libres. Es decir, no puede ser aplicada de forma independiente, sino que tiene que ser aplicada de forma conjunta. Esta es, pues, la naturaleza jurídica en el ámbito del derecho sustantivo, que nos permite concluir que la vigilancia electrónica personal actúa como una pena alternativa y como una pena conjunta en los casos en los que se tenga que evaluar. Vayamos ahora al ámbito del derecho procesal, en las cuales, pues, la naturaleza misma de la vigilancia electrónica personal se trata de una medida cautelar personal. ¿Por qué personal? Muchos de nosotros ya sabemos es que va a recaer justamente esta medida sobre la persona, es decir, sobre la libertad de la persona. Entonces, esta naturaleza como medida cautelar personal de la vigilancia electrónica está dirigida ya no a condenados, sino a procesados. Se aplica pues como una medida cautelar personal y como una medida alternativa a la prisión preventiva. Ya vamos a analizar más adelante cuáles son los casos de esta aplicación alternativa a la prisión preventiva. Finalmente, en el ámbito de la ejecución penal, se ha regulado también que es dirigido a aquellos condenados que, ojo, ya no son únicamente condenados para aplicación de una pena, sino para aquellos condenados que obtengan, ojo, en el ámbito de la ejecución penal es para aquellos condenados que obtengan los beneficios penitenciarios de semilibertad o liberación condicional, es decir, los beneficios penitenciarios de prelibertad. En estos casos en los cuales se hayan concedido los beneficios de prelibertad, se puede utilizar la vigilancia electrónica personal como un mecanismo de monitoreo. ¿Por qué señalo esto? Porque dentro del reglamento del Código de Ejecución Penal sitúa, señala, describe que aquellos condenados que han sido, pues, que hayan obtenido los beneficios penitenciarios de prelibertad, como es la semilibertad o la liberación condicional, van a ser vigilados ya por el Ministerio Público o conjuntamente con una autoridad de la institución penitenciaria. Frente a esto, lo que se hace en la aplicación como un posible beneficio penitenciario es, se sustituye al Ministerio Público y al agente penitenciario, quienes tenían que hacer pues el monitoreo de este condenado que ha obtenido el beneficio penitenciario, por el uso de la vigilancia electrónica personal. Esto es lo que se tiene a grandes rasgos sobre la naturaleza jurídica de esta institución, ya quiero llamarla novedosa, que es la vigilancia electrónica personal, o como todos lo conocen, que vendría a ser el grillete electrónico. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos para la aplicación de la vigilancia electrónica personal? Tenemos tres presupuestos: el presupuesto técnico, jurídico y económico. El más importante de todos, y que hasta ahora, es decir, hasta la emisión del decreto legislativo vigente, el 1514, el más importante, el que tiene que darse necesariamente, es pues el presupuesto técnico. ¿Qué quiere decir? Entendámoslo entonces, que para que se pueda aplicar o se pueda conceder la vigilancia electrónica personal, en primer lugar, el Estado tiene que tener disponible
estos mecanismos de monitoreo, que viene a ser el grillete electrónico, por ejemplo. Asimismo, con el decreto 1514 se trae un elemento más. Hasta el 2017 bastaba con que se emita pues, un informe de disponibilidad por parte del Estado de la vigilancia electrónica personal, del grillete electrónico. Con el 1514 emitido este año, lo que añade a este presupuesto técnico es que tenga que haber un informe favorable de verificación técnica emitido por el INPE. Esto también lo vamos a analizar en la tercera parte, que ya se hace un análisis propiamente del decreto 1514 frente a la vigilancia electrónica personal aplicada como medida alternativa a la prisión preventiva. Dejémoslo ahí. Pero estos son los presupuestos técnicos. Entonces, si hay un informe favorable y si el Estado ha señalado que cuenta con el grillete electrónico, se pasa a analizar el segundo presupuesto, que viene a ser el jurídico. Que esto está pues redactada o regulada ya en el decreto mismo, el decreto 1514 y el 1322. ¿Qué viene a ser, no? Se aplicará en aquellos casos de las personas que sean pues los mayores de 65 años, en aquellos casos en que los sujetos sufran grave enfermedad o acreditada con pericia médico-legal, las mujeres gestantes, las mujeres con hijos menores a 3 años. Ojo, algo importante que ha traído consigo, por ejemplo, en este caso, es el que ya no, no se aplica de forma subsidiaria en aquellos casos, siempre se señalaba, ¿no? En aquellos casos que la madre sea cabeza de familia y se dejaba subsidiariamente al padre cabeza de familia. Sin embargo, con el 1514 se le da el mismo estándar a la madre y al padre siempre que sean cabeza de familia. Asimismo, se tiene que analizar en estos presupuestos jurídicos si en el caso en específico en el que se esté evaluando el delito que se haya cometido no esté excluido, dada ya sea su complejidad o repercusión nacional. Y que la pena, pues, en el que se esté aplicando la pena en el caso concreto del delito inmerso no supere los 10 años. Finalmente, tenemos el presupuesto económico. Con el 1514, como ya les había mencionado, se trae este importante cambio, que en el 2010 y en el 2017, hasta antes de este año, con la emisión del 1514, los costos por la implementación de la vigilancia electrónica personal en caso de concederse eran asumidos por el interno. Por eso es que se requería que exista esa manifestación de voluntad de someterse a la vigilancia electrónica personal. Sin embargo, con el 1514 se da este cambio drástico, esperándose pues obtener más resultados y que se dice, ¿no? Según el 1514, que el INPE ha de asumir los costos de la implementación y la aplicación de la vigilancia electrónica personal para todos los casos. Porque hasta el decreto del 1322 se decía que los costos eran asumidos por los sujetos beneficiarios con la vigilancia electrónica personal, salvo en aquellos casos que eran acreditados por razones humanitarias, lo iba a asumir el Estado. Con el 1514 se amplía para todos que los costos tienen que ser asumidos por el INPE. Estos son pues los presupuestos que se tienen que observar antes de la concesión de la vigilancia electrónica personal. Bien, hasta el marzo del 2020, que es lo que nos interesa para poder situarnos el análisis del decreto 1514, se tenía esta situación penitenciaria, que la población penitenciaria era de 129.855 internos. Ojo, que existen establecimientos penitenciarios, como son las cárceles propiamente en el cual están pues recluidos los internos procesados, los internos sentenciados, y existen también establecimientos de medio libre, que no son muy conocidas y que no es materia en este caso del análisis que se va a realizar, pero les dejo los datos estadísticos.
Centrémonos en la población penitenciaria de los establecimientos penitenciarios, es decir, de las cárceles como tal, como institución total. Tenemos pues la población penitenciaria de 97.493 internos, entre procesados y sentenciados. Los procesados vienen a constituir 35.931 y los sentenciados 61.562. Esto pues a grandes rasgos podemos también colegir que excede pues la capacidad de albergue que tienen los centros penitenciarios. Ya ha sido advertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que casi toda Latinoamérica viene pues incumpliendo las medidas para reducir estos hacinamientos que en última instancia van a conllevar a la vulneración de la dignidad misma de las personas, que se encuentra pues protegido a nivel constitucional. En ese estadio de las cosas es que en marzo, bueno, en junio ya, se emite el decreto legislativo 1514, que tenía como fin principal, ojo, hay que tener claro que lo que se buscaba dentro de la exposición de motivos al emitir el decreto legislativo 1514, nos señalan que es promover su aplicación como medida de deshacinamiento. Recordémoslos porque es importante, porque se va a analizar más adelante si es que se ha cumplido o no justamente este propósito por el cual se emite el decreto legislativo 1514. Con este decreto se revalora, porque ojo, no se da una novedad, no existe una novedad, sino que se revalora la vigilancia electrónica personal como pena, medida alternativa a la prisión. Se va a aplicar pues como pena, su análisis, como beneficio penitenciario y como mecanismo de coerción personal. Es así que en el ámbito procesal, porque es lo que nos ha convocado el día de hoy a hacer el análisis de la vigilancia electrónica personal como medida alternativa a la prisión preventiva, se tiene estas importantes novedades. Se incorpora el artículo 287A, que regula la comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica personal. Lo que nosotros podríamos señalar es que se trata de la vigilancia electrónica personal como una alternativa a la prisión preventiva. Y asimismo se incorpora el artículo 290, bueno, se modifica en realidad el inciso 3 del artículo 290 del Código Procesal Penal, en la cual se puede llegar a concluir pues que se trata de la vigilancia electrónica aplicada como un complemento, ojo, ya no como una alternativa de la prisión preventiva, sino como un complemento de esta medida cautelar que es la detención domiciliaria. ¿Por qué digo esto? Porque si analizamos el inciso 3 del artículo 290, se va a advertir claramente que lo que se hace es reemplazar esa custodia policial que era pues necesaria en el caso de la imposición de la detención domiciliaria, ya no por una custodia policial, sino por una custodia de vigilancia electrónica. Esto es por este mecanismo del grillete electrónico. Un comentario positivo sobre esta modificatoria, muy importante, sí, porque una de las problemáticas que se da, pues, cuando nos preguntamos ¿por qué es que no se aplican otras medidas alternativas que existen frente a la prisión preventiva? Nos señalaban que no hay suficientes agentes policiales que puedan estar custodiando a cada uno de aquellas personas que se le ha impuesto la detención domiciliaria. Lo que se hace con esto es, se reemplaza la custodia policial, es decir, la custodia personal, por una custodia ya electrónica. Asimismo, dentro de este contexto de la emergencia sanitaria, pues se da claramente un auxilio a todo el sistema policial porque ellos tenían, pues hasta no hace mucho cuando se decretó el estado de emergencia,
que tenían que estar custodiando pero en las calles. No existía la suficiente capacidad para custodiar a las personas en sus domicilios. Estas son cuestiones positivas que se traen con el decreto 1514, ¿no? Respecto de la aplicación de la vigilancia electrónica personal, ojo, como complemento a la detención domiciliaria. Otro punto importante que ya se ha señalado y que se trae con el decreto 1514 es pues justamente la asunción de costos, ¿no? Que es a cargo del INPE. Entonces, dada ya el decreto 1514, en la cual es principalmente lo que se plantea es pues el uso de la vigilancia electrónica personal como una medida alternativa o complementaria a la prisión preventiva. Con esta dación del 1514, del análisis de este decreto, he podido advertir tres principales problemas que traigo para compartirlo con ustedes este día. En primer lugar está pues la vigilancia electrónica personal versus el principio de igualdad. ¿De qué se trata? Ya lo vamos a pasar a su análisis. Asimismo, está pues la vigilancia electrónica personal versus el principio de inocencia. Y finalmente, la vigilancia electrónica personal versus los beneficios o los beneficiarios reales. Pasemos entonces al análisis de estas problemáticas. En primer lugar, tenemos la vigilancia electrónica versus el principio de igualdad. A ver, con este decreto legislativo, lo que se advierte es que se da un trato diferenciado a un grupo homogéneo como vienen a ser los presos preventivos. Tenemos entonces a aquellos sujetos con la calidad de presos preventivos o procesados, por así llamarlos, que son diferenciados, es decir, no son tratados con igualdad legislativamente, con aquellos casos en los cuales los sujetos están siendo procesados por delitos graves y aquellos sujetos que están siendo procesados por los delitos, he querido llamarle más graves. Se entiende bajo el principio de última ratio del derecho penal que esta intervención legislativa pues se hace en aquellos casos que se consideran únicamente graves, porque si existen otros mecanismos alternativos de estos, el control informal, no es necesario la aplicación del derecho penal. Por eso es que esta clasificación que les hago, sujetos procesados por delitos graves y sujetos por delitos más graves, lo ha hecho propiamente al hacer esta diferenciación entre presos preventivos el legislador, de la cual justamente no estamos de acuerdo con esta diferenciación que se hace. Les planteo en un caso en concreto. En aquellos casos, por ejemplo, que se esté cometiendo un delito de hurto, y en aquellos casos que se estén cometiendo de delitos, sea pues por tráfico ilícito de drogas agravado, nosotros advertimos que estos procesados tienen una única condición, justamente la de procesados. Y cuando el legislador hace la diferenciación para aquellos sujetos que pueden ser pues sus sujetos de la vigilancia electrónica personal únicamente en aquellos delitos que el legislador los ha considerado como menos graves. ¿Por qué? Porque existe un cúmulo de tipos penales en las cuales no se puede aplicar pese a que se cumplan con los requisitos, pero se excluyen un grupo bastante amplio que viene a ser, en fin y al cabo, el grueso de la población penitenciaria, vienen a ser excluidos. Y es cuando nosotros planteamos justamente que no se puede dar esta situación, porque se estaría vulnerando el principio de igualdad. El legislador no puede dar una condición diferenciada
a aquellos sujetos que cometen delitos graves y los delitos más graves, entre comillas, una condición diferente, porque se podría advertir claramente que ya no se le está dando la condición de presos preventivos, sino incluso podríamos hablar pues de sujetos condenados. Este principio, esta vulneración de este principio viene muy de la mano con el principio de inocencia, que es uno de las, con el principio de la presunción de la inocencia, ¿no? Que se va a analizar a continuación. Solo para dejar en claro, ¿no? El legislador en estos casos, en los cuales nos ha señalado que no puede ser aplicado la vigilancia electrónica personal a aquellos procesados, es decir, los presos preventivos, en aquellos casos en los que cometen determinados delitos. Esto va muy de la mano, como les señalo, con el principio de la presunción de la inocencia. Diferente sería hablar, hacer una categorización en los casos de aquellos sujetos ya condenados por delitos graves o por delitos más graves. En esos casos ya se ha seguido un proceso, ya se ha desvirtuado la presunción de inocencia. Sin embargo, y yo ya les dejo con esa incógnita aquí, ¿por qué hacer esa diferenciación en los presos preventivos? ¿Por qué por qué vulnerar el principio de igualdad para aquellos casos, para aquellos sujetos que son homogéneos, que vienen a ser procesados por un delito, en las cuales gozan de la presunción de inocencia? Es ahí la importancia de analizar de este segundo problema, la vigilancia electrónica personal versus el principio de inocencia. Decíamos, pues, que la presunción de inocencia como regla de tratamiento, es decir, la presunción de inocencia como regla de tratamiento lo que le dice es, tú no puedes tratar a un procesado como si fuera culpable. Esta es una garantía constitucional que se tiene. En ese sentido, no puede pesar más un trato de culpable frente a la presunción de inocencia. ¿Y por qué señalo esto? En el decreto legislativo, cuando hace la modificación del 1322, en específico del 5.7, habla de un supuesto bastante claro que viene a ser qué pasa en aquellos casos en los cuales la prisión preventiva ha vencido. Es decir, el plazo de la prisión preventiva ha vencido. Para aquellos casos en los cuales ha vencido la prisión preventiva y no se haya formulado la acusación, señala que se le debe de imponer la detención domiciliaria conjuntamente. Pero, ¿qué es lo más correcto en estos casos? ¿Se me escucha? Perdone. Sí, seguimos. Bien. ¿Qué pasa en esos casos? Entonces, podríamos nosotros decir que la acusación del Ministerio Público tendría que determinar la aplicación de la prisión preventiva. ¿Acaso en casos de cumplimiento del vencimiento del plazo no corresponde la libertad de estos procesados? Es aquí donde se ve claramente una primera vulneración del principio de la presunción de inocencia. Porque lo que se debe de primar es, si se ha vencido el plazo, el juez tiene que dar pues el auto de libertad, emitir la resolución para que salga en libertad este procesado. Si es que el Ministerio Público acusa o no acusa, ya corresponde al ámbito funcional del Ministerio Público. ¿Por qué imponerle una carga? ¿Por qué agravar la comparecencia, por ejemplo, con la imposición de la vigilancia electrónica personal? Porque, ojo, recordábamos nosotros que la vigilancia electrónica personal está considerada como una pena que restringe la libertad.
Se sigue pues con esta modificatoria, el 1514 modifica el 1322, el 5.5, si mal no recuerdo, en las cuales para la imposición de la prisión preventiva señala que se requiere un informe de la vida personal de este sujeto. O sea, para analizar en el 287A, para analizar si se aplica la vigilancia electrónica personal con la comparecencia restrictiva, nos dice que tiene que haber un informe sobre la vida personal. Ahora, recordemos nosotros, y nuevamente, es que los presupuestos específicos para la imposición de lo más grave, como viene a ser la prisión preventiva, están fijados ya en el Código Procesal. No se puede incluir estas cuestiones que, al fin y al cabo, no están determinadas a qué específicamente se refiere, cuando tiene que haber esa condición del informe de la vida personal. Incluso se estaría vulnerando principios del derecho penal, el derecho penal de acto y no de autor. Pero en este caso, en el ámbito procesal, se estaría vulnerando el principio de la presunción de inocencia. Porque estos dos subproblemáticas que les he comentado, es decir, que frente al vencimiento del plazo, lo que corresponde es la libertad y que no debe de darse pues la aplicación de la prisión preventiva bajo supuestos de condiciones de vida personal. Por ejemplo, si se hace un informe en que este sujeto es pobre, no puede, porque esa es su condición de vida personal, o que esta persona tiene, no sé, afiliaciones a grupos de izquierda, por ejemplo, tampoco podría ser pues una circunstancia para la aplicación de la prisión preventiva. La norma no es clara respecto de ese informe de las condiciones de la vida personal, pero tampoco corresponde el análisis a la imposición de la prisión preventiva, porque lo que se advierte aquí es que frente a la presunción de inocencia, como regla de tratamiento, se estaría primando más el trato de culpable. Finalmente tenemos la tercera problemática. Frente a esto, la vigilancia electrónica personal, si teníamos, como ustedes recuerdan, les comentaba que tenía, el fin último era desasinar los centros penitenciarios, ojo, que era ese el objeto dentro de la exposición de motivos del 1514, lo que se buscaba era desasinar para con ello, pues, no vulnerar la dignidad misma de las personas. Analicemos entonces, ¿qué sector de la población penitenciaria son los beneficiarios reales? Porque, ojo, está excluido, por ejemplo, el 10% de la población penitenciaria, que viene a ser, en segundo, la violación sexual de menor de edad, el tráfico ilícito de drogas, el robo agravado. Tenemos también como excluidos el homicidio calificado. Entonces, si el grueso del sector penitenciario no puede acogerse a los beneficios penitenciarios, nos preguntamos nosotros, ¿realmente se está coadyuvando para desasinar los centros penitenciarios? ¿O acaso es un mero acto simbólico populista? Pues sí, nosotros creemos que al no cumplir la finalidad dentro de prescrita en la exposición de motivos del 1514, se trata de un mero acto simbólico, porque si se quisiera desasinar, se tendría que haber previsto, por ejemplo, para la aplicación de los tipos penales más graves. Si estos están excluidos, ¿a quiénes se les va a imponer? ¿A un 0.8% de la población penitenciaria? Yo los dejo con esa última reflexión. A posición nuestra, pues se trata de un mero acto populista, porque recordemos que se da este decreto legislativo a raíz de los motines, a raíz de los reclamos, tanto de familiares y algunos periodistas, frente a esta población que exigía pues un adecuado tratamiento. Es que se da. Bien, yo doy esta norma,
voy a paliar este reclamo social, pero en fin último no se está solucionando, no se está cumpliendo con el fin del decreto legislativo, que era deshacinar, porque un grueso del sector penitenciario están excluidos para su aplicación. Entonces, ¿cuáles serían los retos de la vigilancia electrónica personal? Se tiene que dar una mayor aplicación como pena y medida alternativa frente a la prisión. Esto es, se tiene que procurar una mayor aplicación como mecanismo de coerción personal frente a la aplicación de la prisión preventiva. Respecto de la asunción de los costos para su implementación, nosotros creemos que no tienen que ser aplicados para todos, es decir, el Estado no tendría, porque seamos conscientes, no tenemos los recursos suficientes, el Estado no puede asumir los costos de todos los beneficiarios, más aún conociendo pues de que algunos, no voy a señalar de todos, pero de un grueso del sector de la población sí pueden costear esta implementación del mecanismo de vigilancia electrónica personal. Si antes se decía que quienes asumían los costos eran los que iban a acceder, y salvo en algunos casos por razones humanitarias lo iba a asumir el Estado, a propuesta nuestra es pues que ahora, si bien la regla es, si el Estado asume, o bueno, el INPE asume los costos para todos los casos, en aquellos casos en que se acredite que el sujeto sea procesado o condenado pueda asumir los costos, sea este quien asuma el costo de la implementación de la vigilancia electrónica personal. Y finalmente, si bien es cierto, nosotros estamos en contra de este informe de las condiciones personales de los sujetos, sí se tendría que tener en cuenta, por ejemplo, la hoja penológica para aquellos casos únicamente sentenciados. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia, doctora Aniwando Ramos. Ahora pasamos a la ronda de preguntas, para lo cual de manera aleatoria transmito a los presentes si quieren realizar algún tipo de pregunta por medio de la bandeja de comentarios o prendiendo su micro. No habiendo preguntas, procedo a realizar, a más que una pregunta, doctora, es una opinión por parte de usted. He observado en muchas ocasiones que se ha desvirtuado la presunción de inocencia y variándose en muchas situaciones a una presunción de culpabilidad. Es por ello que la medida de coerción que se toma muchas veces contra el imputado es la de prisión preventiva, mientras dure sus investigaciones, incluso tratándose de delitos menores. Ello por el actual contexto y el gran hacinamiento de internos en cada establecimiento penitenciario, ¿no sería una grave vulneración de sus derechos contra la salud, la vida y la dignidad? Priorizando sus derechos fundamentales, ¿no sería lo más recomendable que se le asigne la medida de vigilancia electrónica? ¿Cuál es su breve opinión al respecto, doctora? Muchas gracias por el comentario, Carlos. En efecto, coincido con las premisas que has señalado. Como habíamos ya advertido dentro de las problemáticas en mi exposición, es que en primer lugar se estaría vulnerando la presunción de inocencia, que viene a ser una garantía máxima, de que si se considera una aplicación de la vigilancia electrónica personal, en efecto, mm, existen estudios criminológicos, por ejemplo, que demuestran el alto grado negativo de las cuestiones criminológicas de la prisión. Es decir, que más que factores positivos se lleguen a adquirir, por ejemplo, como la prisionización en los centros penitenciarios, por lo que una medida como la vigilancia electrónica personal vendría pues de alguna forma a combatir esos factores negativos de los centros penitenciarios. Por ejemplo, tener ese contacto que se pierde, ¿no? Se rompe ese vínculo familiar al ingresar a un centro penitenciario. Sin embargo, con la vigilancia electrónica personal le permite al sujeto compartir, mantener esa unidad familiar y continuar pues
con un mejor tratamiento para su posterior reinserción social. Es decir, se cumpliría uno de los fines, por ejemplo, de la pena en el ámbito ya de los condenados, que viene a ser el principio de rehabilitación y el principio de resocialización. En el caso de los procesados, lo que se haría con la vigilancia electrónica personal, la aplicación de la vigilancia electrónica personal, justamente es evitar esas cuestiones negativas, esos factores criminógenos que trae consigo inmerso los centros penitenciarios, porque muchas veces lo que señala es, ¿no? Ya de forma coloquial, que la cárcel viene a ser un espacio de formación criminal. Justamente esto ayuda a que la vigilancia electrónica ayudaría a paliar esta situación. Es decir, no se va a romper la unidad familiar, no se va también, ojo, que por ejemplo para Garland, para Foucault, lo que señalaban muchas veces era que quienes crean a los criminales, nos decían, que los que creaban los criminales eran aquellos justamente en la cárcel, porque uno, por ejemplo, por contarles el caso, ¿no? Messi, por ejemplo, había sido procesado ya en España por delitos contra la administración fiscal, si mal no recuerdo. Sin embargo, este no llegó a ir a la prisión porque hizo un pago de una multa. ¿Acaso a Messi se le ve como un criminal? ¿A quiénes se le ve como criminales? A aquellos que han pasado por la cárcel. Justamente con la vigilancia electrónica personal se va a paliar esa estigmatización que se genera con el ingreso en las cárceles. Aparte ya de esos factores que les señalaba, que es el que no se va a romper los vínculos familiares, laborales, porque ojo, podría seguir cumpliendo, por ejemplo, su trabajo desde casa. En ese sentido, pues, se evita ese ámbito de estigmatización, se evita los factores criminógenos de la prisión al aplicar la vigilancia electrónica personal frente a una medida más gravosa, sea como una pena de prisión o una pena privativa de libertad o como una prisión preventiva. Eso sería mi comentario, Carlos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Nuevamente agradecer a la doctora Nihueno Ramos por su participación en el primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva, organizado por ACODEM, El Derecho en Serio. Esperamos contar con su participación para futuros proyectos. Finalmente, a nuestros seguidores en la plataforma y en Facebook, y a usted también, doctora, la invito a la próxima sesión, que será en instantes a las 6 de la tarde. Gracias nuevamente, doctora, por su participación, y nos vemos en la próxima sesión. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias con todos.